para Honduras y el mundo. A continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días, bienvenidos a Frente. ¿Verdad que tenemos una cantidad de temas en que no coincidimos en Honduras? Y no coincidimos para nada. Unos por su formación doctrinaria e ideológica, de uno y otro lado. Pensaba que hay un tema que debe concitar, que coincidamos para ver qué hacemos, que es este asunto de la sequía que se nos avecina y la escasez de agua. Es que esto lo estamos ya analizando desde el año anterior, desde el momento en que las represas, por lo menos las que tenemos en Tegucigalpa, no se llenaron lo suficiente porque no hubo abundancia de agua. El promedio es de 42%, ya voy a certificar esos datos. Entonces, se ha preguntado, francamente, se ha preguntado usted, porque yo sí lo he hecho con suma preocupación, ¿qué haremos este año? Miren, yo recuerdo que a pesar que hay mucha gente que sufre porque en sus colonias no llega el agua, en sus barrios no llega el agua, sobre todo la gente con menos ingresos que compra el barril de agua a un precio que realmente a uno le sorprende por lo caro. Desde hace meses comenzamos a preocuparnos por lo que nos vaticinaban los expertos sobre los problemas que enfrentaríamos en el 2020 ante la poca agua que tienen nuestras represas que nos suministran de ese vital líquido. Y quienes estamos acostumbrados, porque yo me meto en esa categoría, que muchas veces, como tenemos agua almacenada, nos bañamos y estamos así con el chorro permanente hasta que terminamos, cerramos el grifo y nos secamos. O cuando estamos lavándonos los dientes, con el chorro abierto, sin necesidad de que esté abierto porque nos estamos cepillando los dientes mientras el agua se desperdicia. Yo por lo menos esto de lavar carros con agua, ya no lo hago porque me da vergüenza, me da pena saber que hay mucha gente sin agua y uno desperdiciando el agua en un carro frente a su casa. Además que es prohibido y entiendo que hay multas para la gente que lo hace. Miren, en términos generales, a mí el agua me llegaba un día de por medio. Tuve esa fortuna, quizá por el sitio donde vivo y que estamos en la influencia del agua que viene del Picacho, un día de por medio. Pero he sentido en los últimos 2 meses lo que es que envíen el agua una vez cada 15 días. Y reflexionado profundamente lo que es quedarse sin agua. Hace unos 10, 15 días que miré la cisterna, a menos de 1/3 me preocupé. Entonces le pedí a uno de mis compañeros que si tenía un contacto para contratar, ¿cómo le llaman? Una pipa. Entonces me contacté con el señor, con mucho gusto me dice, pero la estamos vendiendo a 1.300 lempiras la pipa, me dice, porque ahora nos toca ir a recoger el agua más largo, 1.300 lempiras la pipa. Afortunadamente no tuve necesidad de la pipa porque esa madrugada llegó el agua y se llenó la cisterna. Pero yo creo que ha llegado un punto en que hay que enfrentar esto con seriedad, con responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene la obligación de ahorrar el agua. Y eso le venía escuchando al presidente de la Comisión del Ambiente del Congreso, al diputado Yuri Saba, reflexionando sobre esta ampliación de la emergencia que ayer anunció el gobierno por el asunto del nivel de agua que tienen las represas en la capital, la sequía que se nos avecina, porque no será solo un problema de los capitalinos. ¿Vieron ustedes el río Choluteca el año antepasado, un hilito de agua?
En el sur también lo sufren y en otras regiones del país también lo sufren. Por lo tanto, es un problema serio en el que deberíamos coincidir los hondureños en ver cómo encontramos y universalizamos en nuestros 112,000 y pico de kilómetros cuadrados la palabra ahorro. Ahorro. Diputado Yuri Samas, buenos días. Ocupo estos minutos en la presentación del tema de hoy en Frente a Frente para que usted me valore la decisión gubernamental y lo que tenemos que hacer todos los hondureños ya a partir de este 2020 con la escasez de agua que tenemos. Buenos días. Muy buenos días, Renato. Le deseo un feliz año a la distancia, un feliz año a todo el pueblo hondureño. Agradezco el abordaje del tema. Sinceramente, la auditoría social de los medios tiene que ser permanente con el tema ambiental. Y agradezco también la visión que le ha dado el abordaje del tema. Esto tiene que ser más allá de diferencias que tengamos partidos políticos. Yo lamento sinceramente la falta de política ambiental positiva de parte del gobierno. El Congreso Nacional tiene más de 4 o 5 meses de tener la ley de gestión integral de residuos en una gaveta, donde se regula el plástico, donde se promueve el reciclaje, donde se separa las basuras en sólidos, no sólidos, orgánicos, cosas necesarias, obligatorias, positivas para el país. El año pasado usted nos dio la oportunidad de asistir cuando nos quejamos con el tema de la cuenca del río Choluteca. No han reforestado una tan sola hectárea en la zona sur, Renato. No han reforestado una tan sola hectárea aquí en las partes adyacentes de la cuenca del río Choluteca, en la parte norte de la capital de Hierbabuena y toda esa zona. No se dan cuenta que perdimos 500,000 hectáreas con el gorgojo y que nuestras cuencas, donde nacen, necesitan reforestación masiva. Yo apoyo el llamado de parte del gobierno a llamar la atención con el tema ambiental, pero es más que eso lo que necesita. Se necesita a la parte de un llamado de una política fuerte ahorita que pide el gobierno, un ahorro de parte del gobierno, acompañarla con la creación de reservas, acompañarla con la repoblación de todos los nacimientos de las cuencas de nuestros ríos, aprobar las leyes que están en el Congreso que son necesarias en materia ambiental para el país, que entendamos que aunque el proyecto no lo presente alguien del partido del gobierno, pero es prioridad de la nación. Y ese es un tema, Renato, que yo lo digo enérgicamente. No podemos seguir dándole excusas que en el pasado nadie hizo nada. Si a nosotros nos eligen para gobernar, es para que solventemos los problemas de la actualidad y que solventemos el problema hacia el futuro. Y necesitamos invertir en reservorios de agua. Necesitamos permitirle al empresariado o al ciudadano que quiere invertir en negocios de agua o en reservorios de agua, darle una facilidad. Necesitamos repoblar nuestras cuencas. Necesitamos entender que en vez de bajarle el presupuesto al ICF, a mi ambiente, a toda la materia ambiental, se debió haber subido. Pero costó un mundo tan siquiera lograr que le dieran el presupuesto del año pasado. Y agradezco a los compañeros diputados que apoyaron y logramos recuperarle 100 millones a ICF que le estaban quitando en materia de presupuesto. El país urge una política ambiental adecuada. Y yo incito al gobierno que estas medidas las acompañen ahorita a través de una campaña masiva de ahorro de agua, que es lo inmediato, lo que tiene de frente, pero tiene que ir a la par de repoblación y de cosechas de agua que son necesarias. Allá en Dominicana tienen reservorios de agua de tierra. En el sur, nuestros agricultores han hecho lagunas de reservorios de agua para que el agua de una chuleta no se vaya al mar y aprovecharlo. Eso el país tiene que tenerlo como política propia, pero tiene que hacerse ya, Renato, no estar todos los años haciendo declaratorias, porque ya miran que viene febrero y marzo y que los ríos van a estar secos, que no va a tener agua, que va a haber una crisis y estar en este juego todos los años. Hay que tomar medidas que solucionen el problema porque Honduras lo necesita.
Bueno, muchas gracias y creo que su participación breve es oportuna. Y miren que mucha gente lo ha venido diciendo, yo me incluyo entre esa gente. Para eso es que se debaten los presupuestos, para ver cuáles son las necesidades prioritarias que tiene el país. Que aquí hay necesidades prioritarias en muchos aspectos, yo estoy de acuerdo, pero el agua es fundamental. El agua, como la electricidad, son fundamentales. Una casa sin agua, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si no ingerimos agua? Si nuestro cuerpo son 3 partes de agua, 2/3 partes de agua. ¿Se imaginan la salubridad en una vivienda sin agua? Bueno, pero desafortunadamente tenemos esa manía que no debatimos los presupuestos, no invertimos donde deberíamos invertir más pisto porque nos acostumbramos, y me van a disculpar, y lo digo con todo respeto, nos acostumbramos a andarle pidiendo al mundo cuando tenemos necesidades como si al mundo le importa cómo vivamos nosotros. El planteamiento gubernamental ahora es que algunos créditos que tenemos con organismos multilaterales de crédito nos den ahí una tregua como de 2 años para que ese dinero que deberíamos pagar en los próximos 2 años en intereses y capital los utilicemos para construir represas. Ya el mundo como que se ha cansado de nosotros desde hace décadas, ayudándonos, regalándonos, condonándonos, y nosotros no salimos del tercermundismo. Pero bien, no quiero que se malinterprete esta expresión mía como que estoy en contra solo por estar en contra. Pero para eso son los presupuestos, para que definamos nuestras prioridades, nuestras necesidades urgentes y gastemos el dinero, invirtamos el dinero en eso. Y yo no sé cuánto dejamos de presupuesto para invertirlo en reservorios, para invertirlo en el ambiente, porque estamos supeditados a que el mundo nos dé dinero para arreglar nuestros problemas ambientales. Pero bien, muchas gracias, diputado Yuri Saba. Su mensaje de ahorrar agua es la manera como podemos contribuir nosotros. Ya hay gente que sabe qué es vivir sin agua. Hay mucha gente aquí que realmente le cuesta comprar un barril, y que sabe las necesidades y que sabe que es no tener ni un poquito de agua para tomar. Otra parte, nunca hemos sufrido esas necesidades extremas, pero ahora que vemos que el agua nos está llegando cada 15 días, cada 7 días, que vemos cómo se reduce nuestro reservorio y que nos podemos quedar sin agua, comenzamos a pensar, hombre, tenemos que ahorrar, y al final es la forma como contribuimos desde aquí. Ahorremos cuando nos bañamos, ahorremos cuando lavamos los dientes. Y ya busquemos otras maneras de regar a lo que nos gustan, las flores, las plantas. No botemos el agua lavando carros de la manera como lo hemos hecho históricamente frente a nuestras casas, con manguera. Si vamos a lavar nuestros patios, busquemos otra forma también, porque nosotros tenemos un poquito, pero hay un montón de gente que este año no tendrá así literalmente agua en sus casas. Y vean, yo no me imagino gente sin trabajo y sin agua. Gente que pasa con su cabeza caliente, irascible. ¿Qué va a ser de una sociedad como la nuestra, que tiene carencias y necesidades de todo? Pero que no nos falte el agua, por favor, porque eso sería como la cosa que explotaría esos sentimientos de la gente. Así que los que acostumbramos a botar agua, a derrochar el agua, tenemos un compromiso este 2020 de ahorrarla para que otros la tengan. Este es el tema de hoy, y tengo invitados de diferentes sectores que nos ayudarán a reflexionar sobre esta temática, que también merece la pregunta aquí en Frente a Frente con la señorita Jennifer Girón. Buenos días, Jennifer. Buenos días, Renato, y como usted bien lo indica, tenemos que hacer una pregunta de reflexión a los hondureños, y es que si ya se están preparando o no. Por eso les hacemos la pregunta: ¿y usted cómo enfrentará la sequía y la escasez de agua que se avecina? ¿Cuáles son esos pequeños pasos que tomará en su hogar, o qué espera también de parte del gobierno? También alguna propuesta que usted desee hacer, lo puede hacer en los comentarios de nuestras redes sociales, donde ya está publicada la pregunta.
pregunta: ¿y usted cómo enfrentará la sequía y la escasez de agua que se avecina? Recuerde que estamos presentes en Facebook y en Twitter como Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Jefe del sistema de la represa Los Laureles. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ingeniero? Mucho gusto. Muchas gracias. ¿Cuál es el nivel de Los Laureles en este momento? Tenemos hoy 1030.45, estamos alrededor de 8.15 millones de metros cúbicos. ¿Y lo que puede almacenar? 10.5 millones de almacenamiento para el próximo verano. Importante, ya que tenemos la oportunidad de explicarle a la población que, aunque es un embalse relativamente pequeño por su volumen, en términos de producción podemos extraerle hasta 20 millones al año. Presento también a don Mario Martínez, que es el ministro director del Instituto de Conservación Forestal. ¿Qué tal, ingeniero? Bienvenido. Buen día. Buenos días. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Y al jefe de operaciones del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente de las Fuerzas Armadas de Honduras, C9, don Edwin Francisco Pacheco. Bienvenido, oficial. Encantado de tenerlo aquí en el programa. Pues vamos a entrarle a esto y espero de ustedes su participación, sus reflexiones, sus sugerencias ante esto, en que deberíamos coincidir. En efecto, tendremos problemas este año, ¿no? Si no ahorramos, si no sabemos consumir racionalmente la poca agua que tenemos. Y saben que me gustaría que no nos concentráramos solo en Tegucigalpa. Yo sé que por aquí nos concentraremos en Tegucigalpa, pero el problema es en todo el territorio nacional. Así es, la población debe recordar que desde Senado, desde el año pasado, nos vienen diciendo que fue un problema generalizado, se presentó en todo el país la escasez de lluvias. Y esto provocó que en algunos lugares, en algunas zonas del país, especialmente en el corredor seco y el distrito metropolitano, las lluvias que debieron haberse presentado alrededor de mayo y junio, se presentaron hasta el mes de septiembre. Y debió haber sido así también en algunos otros sitios del país. Bueno, esta es la temática que abordaremos esta mañana aquí en Frente a Frente e inmediatamente después de estos consejos comerciales. Ya regresamos a Frente a Frente, gracias a Banco Atlántida. Bien, tenemos informe de tránsito vehicular, son las 7 de la mañana con 21 minutos, pero ya se reportan algunos puntos. La plataforma tridimensional nos lleva hasta este sector cercano al anillo periférico, cerca de la International School. Ahí está un accidente vial, un accidente menor que está dejando consecuencias de tránsito vehicular en ese punto. Hay algunos riesgos en la calle, en algunas avenidas, como el Boulevard Juan Pablo II, que debe tomar este Boulevard San Juan Bosco, ahí donde se unen justamente con el Boulevard La Hacienda, están pues una construcción que todos conocemos y hay que tomar precaución al cruzar esos sectores. Cerca de Visión Mundial, de la Avenida Real de Minas y camino a la Avenida Juan Lindo, rojos intensos hacia esa rotonda que hay que saberla circular con precaución, y pues ahí tenemos los rojos. Mientras San Pedro Sula, en el Boulevard del Este, se han estado reportando pues algunas líneas de vehículos cruzando de forma irregular, de moderado a pesado, pero está una fluctuación de tránsito vehicular en ese punto. Así que a tomar precauciones, por favor, y a evitar accidentes, pues conduciendo con precaución, porque las carreteras están lisas. Amaneció lloviendo en varios puntos del país, principalmente en el norte. En la información, más adelante, les traemos más. Estar atentos. Cumbre del Ambiente en Madrid, España, que debió realizarse en Chile, pero que se suspendió en Chile, ¿verdad? No se hizo en Chile por los acontecimientos que hubo en esa nación sudamericana. España se comprometió a hacerla y la hizo. Allá fue la cumbre del ambiente, aproximadamente 2 semanas. Esta sequía que se nos avecina a nosotros, que ya había sido pronosticada por nuestros expertos, César Quintanilla, que ya teníamos conocimiento de que no habíamos almacenado suficiente agua, al menos aquí en la capital, y que en otras ciudades del país tienen un problema similar. Me imagino que va a azotar a toda esta región del continente, César. Duda, Renato, lastimosamente la parte científica que exigió en la cumbre mundial en Madrid quintuplicar los esfuerzos, es decir, no solo lo que está en el Acuerdo de París,
por los últimos informes y la emergencia climática mundial, exigió quintuplicar los esfuerzos, pero la parte política, los líderes mundiales no entienden esa emergencia. Entonces debemos enfrentar escenarios terribles a nivel mundial y bueno, nuestro país ya sabemos que es de los más vulnerables. Yo platicaba con algunos expertos justamente que llegaron ahí a la cumbre, gente de academia, gente científica, y en la parte del agua, pues ellos aconsejaban, porque yo miraba que desde aquí de Honduras seguían líderes empresariales exigiendo represas, y bueno, es un paliativo, pero ellos me decían, mire, no solo esa es la solución, tienen que formar un anillo hídrico en donde entre toda el agua de esa zona y que en ese anillo hídrico siempre va a haber agua y siempre se va a repartir de forma como se necesita en cada ciudad. Se puede comenzar en una ciudad, después avanzar a un departamento y después todo el país. Valencia, España, por ejemplo, tenía estos problemas que tenemos nosotros hace 10 años. Comenzó a trabajar y hoy tienen la mejor producción de agua y a nadie le falta agua, y es un ejemplo para el mundo, y otros están tomando estos ejemplos que ha dado Valencia. Y hablaba justamente con un empresario de aguas de Valencia y me decía, se puede iniciar. Yo traté incluso de contactar con el alcalde de Tegucigalpa, que estaba allí en la cumbre. Lastimosamente estaba en una reunión fuera de la cumbre y yo quería llevarlo para que platicara, porque él me dice, nosotros tenemos la solución, pero algunas veces es difícil, ¿verdad? La gente no quiere escuchar. Narria Fura estaba ahí en la cumbre. Sí, sí, él estuvo en la cumbre. Pero van a la cumbre y ¿dónde van? ¿Van a la periferia de las cumbres o a donde están los que entienden de esto? No, lo que pasa es que los alcaldes solo llegan a acreditarse y tienen sus reuniones fuera porque hay un comité de alcaldes a nivel mundial, entonces solo los acreditan, pero están afuera sosteniendo reuniones, y entiendo que él estaba haciendo esfuerzos por conseguir recursos para implementar algunos proyectos. No te comprendí no mucho. se dio ese encuentro con estos empresarios. No te comprendí mucho eso de los anillos hídricos. Sí, explicado así de la forma más simple, digamos, aquí en Tegucigalpa, se toman todas las cuencas de agua adyacentes y se mete en un anillo hídrico. Ese anillo va a permitir que con tecnología no se pierda ni una gotita de agua que viene del río llegue directamente a las casas de las personas, que en el camino no se pierda, porque subterráneamente algunas veces hay mucha fuga de agua, y esa misma agua que estamos utilizando es tratada y es reutilizada, de forma que aunque haya escasez dentro del anillo, nunca falta agua, y tecnológicamente ellos saben en la casa cuánto se necesita, incluso saben si la persona no está ocupando agua ese día y llaman a ver si es que no tiene un problema, si vive sola, si se desmayó. Han incluso salvado vidas, porque la tecnología es la que debe apalear esta crisis climática, y nosotros pues estamos lejos de esa tecnología, lastimosamente. Si me sentí ridículo e ignorante hace algunos días que tuvimos algunos funcionarios israelíes aquí en el programa, yo no sé por qué están tan asustados ustedes, si nosotros en Israel hemos pasado estos problemas de ustedes, porque allá poco llueve, dice. Pero cuando los tuvimos, cuando no había desarrollo tecnológico en Israel, dice, lo que hacíamos es que consumíamos en nuestras casas, utilizábamos agua en nuestras casas racionalmente, dice, en función del agua que caía. Así de simple, dice. Es que los israelíes pues crecieron, ¿verdad? O nacen ya con esa necesidad, porque tiene una escasez física de agua. Pero nosotros ahora tenemos una escasez económica, es decir, que todavía hay agua, pero no tenemos tecnología, cómo darle un buen manejo. Lo que me quiso decir es, como sabíamos que había poca agua, que caía poca agua, que almacenábamos poca agua, no habían desarrollado la tecnología que tienen ahora, entonces nos bañábamos con baldes, dice. Un ministro israelí, aquí lo tuve. Así de simple, y es que es lógico. Si sabemos que no tenemos suficiente agua, aunque aquí cae suficiente agua almacenada, para que no estemos quejándonos como ahora, hasta para regar. Pero como no tenemos capacidad de almacenar el agua que cae, entonces sufrimos estos problemas. Pero el mensaje que yo quiero dar es lo que nos decía, y me hizo sentir como ignorante, porque es algo tan elemental. Porque me dice, bueno, es que ustedes tienen que gastar el agua racionalmente en función de lo que tienen. Y si saben que hay poca agua, ¿cómo la van a desperdiciar en un baño?
Si saben que tienen poca agua, ¿cómo la van a desperdiciar lavando un vehículo con manguera? Si saben que tienen poca agua, ¿cómo van a estar con una manguera lavando el patio de la casa? Si saben que tienen poca agua, ¿cómo van a estar una hora en el baño con el chorro permanente? Elemental, es lógico, pero ahí se requiere un poco de educación. Pero fíjate que yo digo, no hay que ser egresado de una universidad si consideramos que la educación se adquiere en las aulas. Utilicemos la lógica. No queremos tener problemas de agua. No queremos que haya gente desesperada porque no tiene agua. Sepamos utilizar la poca agua que nos llega a nuestras casas. Sí, es simple, pura lógica. Y a eso tenemos que enfrentarnos este año y por eso las reflexiones así, dadas de esta manera desde el programa. Entonces, César, resumamos esa cumbre del medio ambiente y los problemas. Mira, porque aquí se resumen los problemas de que el planeta esté como esté. Lluvias irregulares, algunas veces abundancia de lluvias, otras veces pocas lluvias. Hay escasez de agua y sufren los pueblos que no tienen capacidad de almacenar el agua, no hay para sistemas de riego, no hay para consumo humano ni para nada. Y a esa fase hemos entrado aquí los hondureños y se agudizará esto si no somos capaces de utilizar el agua. Bueno, la cumbre se resume, Renato, yo diría en un fracaso. Lastimosamente se fracasó porque todos los objetivos que se llevaban pues no se pudieron lograr. Fue la cumbre más larga, duró 2 días más, 48 horas más que estuvimos ahí pendientes, llamaban, presentaban un borrador y no lo aceptaban los países. Yo estuve hablando, como le decía, con la gente de la Organización Meteorológica Mundial, con el panel intergubernamental de científicos, y ellos exigiendo por un lado una cosa y presentando, ¿verdad?, los informes de cómo está nuestro planeta, y por otro lado los negociadores de todos los países pues jugando a otra cosa, algunos países jugando a retrasar la cumbre. Solo 84 países se comprometieron para ¿Pero se disminuir las comprometieron a qué? ¿A reducir la emisión de gases? A reducir las emisiones de gases, solo 84 países, lastimosamente, y presentar los informes este año, en noviembre, que será la próxima cumbre, el 26, la cumbre 26, que será en noviembre de este año en Escocia. Es decir, es un retraso. Al final hicieron muchos esfuerzos la gente del gobierno español, la presidencia que la mantenía Chile siempre, aunque con la organización de España, pero no se logró el éxito. El artículo 6 del Acuerdo de París tampoco, que es de los mercados de carbono, no se llegó a ningún acuerdo y se postergó todo, como si no estamos enfrentando una crisis. Bueno, lastimosamente. Muchas gracias, César. Estoy viendo esta imagen. Quedémonos con esta imagen. Esta es los laureles, ¿verdad? Sí. Me gustaría que nos quedáramos con la imagen previa. La imagen previa. Está el tope de los laureles, no está en este momento, ¿verdad? No son imágenes, seguramente de los primeros días del mes de noviembre. El embalse de los Laureles, aun cuando es un embalse que tiene una recuperación máxima todos los años, pudimos comprobar el año pasado que tuvo una recuperación tardía. Estamos hablando de... Entonces pongamos imágenes de archivo para que no se confunda la gente. O sea, son imágenes de archivo. Estaba la cortina, pero inclusive había mucha agua que no podíamos almacenarla toda. Y esa agua que cae, mire, va para el río, ¿verdad? Sí, recordemos que por efectos de las variaciones que tienen, climáticas que se tienen, ahora podemos percibir, y esto no solo es criterio personal, varios expertos ya lo han dicho, podemos percibir que con estas condiciones tenemos precipitaciones cortas e intensas que no permiten que las regulaciones hacia los embalses sean como han venido siendo el comportamiento anterior. En estos casos vemos ahora que una lluvia de 1 a 2 horas nos aporta una gran cantidad de precipitación que vence o supera las capacidades de los embalses. Sí podemos decirle a la población que tuvimos una recuperación bastante tardía y que esas condiciones, si nosotros hubiésemos tenido lluvia desde el mes de junio, los caudales de producción también en las plantas pudieron haber sido mayores y haber dotado mejores servicios, pero al no tenerlo y al tener una estación lluviosa cortísima, si cabe el término de menos de 2 meses, también provoca que las condiciones de los embalses, aunque veamos una demasía, no tengan aporte en el río para los próximos meses.
Es decir, el embalse de los Laureles generalmente en el mes de noviembre y diciembre todavía tiene aporte del río, aunque haya alcanzado su nivel máximo, y eso nos permite incrementar los volúmenes de producción en las plantas de tratamiento. Esto no pasó el año pasado. En el mes de noviembre, alrededor del 5 al 8 de noviembre, el aporte del río cesó. Es decir, que nos quedamos únicamente con las cantidades que pudimos almacenar. Importante que la población sepa que se trabajó arduamente, el alcalde nos apoyó el año pasado fuertemente con la recuperación de ese sistema de presa inflable que no teníamos, y nos permitió adicionar 3 millones de metros cúbicos. Esos 3 millones de metros cúbicos que logramos incrementar el año pasado nos están sirviendo en esta época. ¿Qué hubiese pasado si no lo hubiésemos tenido? Estuviéramos aún en condiciones peores, pero gracias al apoyo y a todos los esfuerzos, a Dios primeramente, pudimos volver a operar este sistema. Está completamente operativo y funcional para poder hacer las regulaciones cuando lo necesitemos. Sí, estas son imágenes ya en vivo de los Laureles. ¿Cuál es el porcentaje de agua almacenada? Hoy tenemos alrededor del 83%. 83%. ¿Cuánto nos dura esta agua? De la forma en que ha estado siendo planificada a través de los cuerpos de la Gerencia Metropolitana y Gerencia General, estamos proyectando que puede llegarnos al mes de mayo. Obviamente esto va a ser a través de las regulaciones que la población debe de entender que estamos haciendo. ¿Por qué? Usted abordaba un tema muy importante, y es el tema de cultura del uso del recurso, el ahorro. Hemos podido comprobar que aun cuando dotamos de servicios, todavía no tenemos ese grado de conciencia en la población y hay un alto grado de desperdicio. Entonces, todas las estrategias van a poder almacenar ese recurso en los embalses, porque si diésemos con un servicio más relativamente corto, sabemos que la población no hemos llegado a ese grado de concientización, y simple y sencillamente cuando tienes los servicios no cuidamos el agua. Una vez que estamos abastecidos, simple y sencillamente nos despreocupamos porque llenamos nuestro reservorio domiciliar y no tenemos cuidado en nuestros sanitarios, en nuestros tanques elevados o cisternas, y simple y sencillamente si tenemos un servicio de 10-12 horas, que es importante también en el futuro próximo explicarlo, si tenemos un servicio de 10-12 horas, regularmente nos abastecemos entre las primeras 7 u 8 horas. Eso permite que las condiciones vayan incrementando presión en el sistema para que a las partes más altas pueda también llegarles el servicio. Pero si tenemos como población en nuestro sistema fugas, esas 3 o 4 horas restantes se convierten en desperdicio. La importancia de que nosotros en nuestros domicilios también regulemos esas fugas, y ese desperdicio redunda en que el sistema no puede captar la presión suficiente para poder llegar a las partes más elevadas. ¿Y la Concepción cómo la tenemos? La Concepción está prácticamente a la mitad de su capacidad. El caso de la Concepción también fue un caso muy crítico del año pasado. Recordemos que generalmente cuando las lluvias inician en el mes de mayo, junio, ya hay aportes, aunque sea mínimos, a los embalses, y eso permite que en las producciones con los caudales regulados, aunque estemos extrayendo, el río está aportando una fracción de lo que estamos nosotros produciendo. No pasó, y es la razón por qué los volúmenes almacenados llegaron a niveles tan bajos, porque no tuvimos aporte en el río durante la estación que debería haber empezado o iniciado la escorrientía. Ingeniero, usted es el jefe del subsistema de la represa Los Laureles. Se ha ampliado la emergencia. Yo quiero que envíe un mensaje mientras estamos viendo estas imágenes de la represa Los Laureles, que está un 80 y tanto por ciento, 80 y cuánto me dijo estamos exactamente. Alrededor del 82%. 82% de su capacidad. Que envíe un mensaje a los hondureños. La otra es la Concepción. Así está la Concepción. Mire, la Concepción está a la mitad de su capacidad. Que envíe un mensaje a todos los que nos abastecemos de estas dos represas, porque estas dos represas, más el agua que viene del Picacho, son las únicas fuentes que tiene esta ciudad de más de 1 millón de habitantes. No habrán muchas lluvias este año. Tenemos poca agua almacenada para enfrentar este verano. Por lo tanto, con esas imágenes, y usted que es administrador directamente de esto, nos gustaría una reflexión para el 1,5 millones de gente que vivimos en la capital. ¿Cómo enfrentar el verano
cómo enfrentar la escasez de agua que tenemos, cómo deben ser nuestros hábitos, nuestros comportamientos para que en junio, julio, si no ha llovido, no nos andemos peleando por un balde o por un barril de agua. Bien, gracias por la oportunidad. Número uno, tenemos que tomar un alto grado de conciencia de lo que está sucediendo y que no es una situación generalizada en el Distrito Central. Es un problema de país, de región, y que debemos de enfocar desde el punto de vista positivo. Tenemos que cambiar esos paradigmas de que porque tenemos agua o porque hay alguien que es responsable de enviarnos el agua, yo simple y sencillamente porque pago un servicio puedo hacer el uso que se me dé, derrocharla. Correctamente, el uso que se me dé, que se me antoje, perdón. Es importante que recordemos que no solo hay implicaciones en términos de volumen, hay implicaciones también que tienen que ver con los procesos que, como bien una señora hace algunos años me decía, el agua pues viene de la atmósfera, me decía, sí, pero recordemos que poder llevarle, o que para que a nuestras viviendas pueda llegar ese servicio, al solo abrir un grifo o al darnos una ducha como estamos acostumbrados, hay un proceso que inicia en la cuenca, en el embalse, en la explotación del embalse, en la planta de tratamiento, en los costos de producción y en las adecuaciones. La población debe de tener confianza, si bien estamos viviendo una época crítica, se están realizando los mayores esfuerzos para poder incrementar los grados de eficiencia. En las instituciones ya nosotros, como primeros, estamos realizando todas las labores, la adición de la tecnología que sea en este momento pertinente para poder iniciar nosotros con esa cultura de ahorro del agua en nuestros propios sistemas. ¿A qué me refiero? A incrementar eficiencias en las plantas de tratamiento, a actualizar los sistemas que tenemos para poder lograr ese ahorro en los embalses. ¿Por qué la estrategia se define en los embalses? Porque sabemos que en algún momento no hemos logrado ese grado de identificación con este recurso y vemos que si la población no tiene una actitud positiva en un porcentaje, también quiero recalcar que sí hay alguna población que ya está tomando en cuenta y está tomando conciencia de esto. Lo he podido percibir especialmente en mis vecinos y algunas personas cercanas. Creo que eso es lo que debemos potenciar. ¿Potenciar en qué? Tenemos un recurso y que si bien estamos muy por debajo de lo que hemos tenido en los otros años, alrededor del 50%, se están identificando las estrategias para permitir que muy gradualmente o organizada y administrar ese recurso que tenemos para que podamos llegar, obviamente en las condiciones no tan positivas como tenemos de servicios, hasta que se presenten las nuevas lluvias. Quiero que me permita también explicar que con la fuente de Picacho ocurren las particularidades que no vemos en los embalses. En los embalses generalmente los que estamos dependiendo o siendo abastecidos de ellos tenemos ya un servicio regulado de cada 7 días. Situación que no se presenta en la fuente de Picacho porque es una fuente de superficie. Es decir, a medida que hay lluvias o climas que favorecen como el que tenemos en este momento, las producciones en la cuenca se incrementan en su momento y estas van reduciéndose sustancialmente a medida que las temperaturas van elevándose y que por efecto de esas temperaturas y no tener ya ese grado de aporte de la cuenca van reduciéndose sustancialmente. Eso hace que hace algunos días o algún mes en Picacho hubiésemos podido tener servicios de entre un día de por medio hasta 2 y en este momento tengo entendido que ya anda alrededor de los 6 días y esa situación va a ir incrementándose cuando las condiciones de verano vayan acentuándose. Es la razón por la que se han identificado ciertos proyectos ya, que sé que han salido en los medios, ya han sido comentados por ustedes, en ciertas zonas para poder captar esas aguas que tenemos cuando tenemos la demasía y poder hacer los usos en los diferentes sistemas de tratamiento. Repetir que es importante que tomemos ese grado de conciencia, que a veces nosotros usamos las redes para un sinfín de situaciones y a los jóvenes, a los niños, tenemos que enseñarles esta cultura. Los niños son los que generalmente nos dan ese ejemplo de ahorro
potenciar esa cultura de ahorro y aún si tuviésemos en algún momento esas condiciones positivas, ya empezar con esta cultura porque tenemos un recurso que en este momento debemos de administrar de la mejor manera. Muchas gracias, ingeniero Roque Andrade, jefe del subsistema de la represa Los Laureles. Les decíamos, no solo nos vamos a concentrar aquí en la capital, vamos a hablar de todo el país porque todo el país tiene necesidades. Por eso está aquí el ministro director del Instituto de Conservación Forestal, Mario Martínez. Ya viene la época seca, vamos a hablar de los incendios forestales, del rol que tenemos todos, del rol de las Fuerzas Armadas. También necesitaremos agua para apagar los incendios forestales, poca agua, necesidades humanas, necesidades para el riego, para la producción, necesidades para apagar incendios. Así que debemos enfrentar esto con seriedad, con responsabilidad, con buen comportamiento, con buenos hábitos para ahorrar agua el 2020 y permanentemente, porque ya tenemos el cambio climático. Ya los efectos del cambio climático los estamos viendo, hay que aprender ahora cómo convivir con el cambio climático. Y con el cambio climático se convive solo con buenos hábitos. Sí, con buenos hábitos. Así es. Con buenos hábitos. Así debe entenderlo usted. Vamos a la pausa y enseguida escuchamos al ingeniero Mario Martínez y al teniente coronel Edwin Francisco Pacheco. Y siempre contando aquí con algunas informaciones ya específicas sobre lo que el gobierno ha anunciado en la capital del país. Ya regresamos a Frente, gracias a Ciudad Jaraguá, un nuevo concepto ecourbanístico moderno. Les recuerdo la pregunta que tenemos esta mañana. ¿Y usted cómo enfrentará la sequía y la escasez de agua que se avecina? Tenemos hondureños que nos responden en Twitter. Dice el empresario Eduardo Facusé: necesitamos un gobierno que actúe con mayor austeridad y que tenga más clara la importancia del agua y medio ambiente en nuestras vidas. Que vendan el centro cívico gubernamental y el buque de guerra y con ese dinero construyan una represa para Tegucigalpa. Marco Matamoros dice que tenemos que pasar de la cultura de tener mucha a poca agua. Programas masivos de ahorro, de fugas, de reforestación, de cosechas, autorregulación del costo del agua. Florencia Medina dice: pues no soy ingeniero civil ni experta en el tema, pero aprecio dos cosas. 1, demasiada gente viviendo en la capital, y 2, dicen todos que construir una represa, pero aunque no conozco mucho, no sé cuáles serían los acaudalados ríos que alimentarían esta represa. Ezequiel David dice: el problema es que en vez de hacer puentes en Tegus se hubieran hecho represas. Lo que tenemos que hacer es hacer un plan de manejo y supervisión por comunidades, barrios y colonias, porque el hondureño no es educado y no les interesa. También tenemos a otra cuenta que dice: yéndome de Tegucigalpa, hay más municipios sin altos índices de violencia, menor costo de vida, no tan talados como Tegucigalpa y sobre todo quedan cerca de Tegucigalpa y tienen agua. Permiso, dice, ahí se ven. Marlene Espinosa dice: la pregunta está mala, ya que debería ser cómo enfrentará el gobierno la escasez de agua que se avecina, ya que por culpa de ellos que no tomaron precaución desde antes, como de dejar de cortar árboles, si ven Tegus está pelona, dice, esa es mi opinión. Dino dice: mientras no existan partidas presupuestarias y autoridades efectivas, no podremos resolver la administración del agua. Aquí no hay crisis, se bota el 95% del agua lluvia al mar. Tony dice que no bañándose, y Carlos Villatoro dice: el problema es la deforestación, no hay planes de manejo y en las carreteras se encuentran rastras tras rastras con miles de pies de madera y nadie hace nada. Necesitamos otro padre, dice, que defienda el bosque hondureño. La pregunta nuevamente: ¿y usted cómo enfrentará la sequía y la escasez de agua que se avecina? Continuamos. Bueno, ingeniero Mario Martínez también se suma al abordaje de esta temática, que no solo es problema en el Distrito Central y especialmente en Tegucigalpa, sino en todo el país. Ya en unos minutos vamos a tener una parte para hablarle a la gente del costo que implica el tratamiento del agua, para que tengamos más conciencia, ¿verdad? No solo es que no hay suficiente agua, porque no almacenamos, no tenemos capacidad de almacenar todo el agua que cae, aún con la poca agua que cae. Si tuviéramos capacidad de almacenamiento no estaríamos debatiendo este tema, ¿verdad? De repente creando conciencia en la gente, pero también usted debe ahorrar agua porque cuesta mucho dinero tratar el agua, y desperdiciar el agua que ha sido tratada en lavar carros, en un baño de 1 hora,
la verdad que es inaudito. No podemos seguir así. Hablemos también de esta problemática ya a nivel nacional, ingeniero Mario Martínez. Licenciado Álvarez, buenos días. A mí me gustaría iniciar mi intervención refiriéndome a las palabras del honorable diputado Yuri Sabas desde tres perspectivas. Primero, desde la perspectiva de las políticas nacionales, que si bien es cierto, requieren actualización, al igual que alguna infraestructura que data ya de 20, 30 años, y esas políticas derivan en alguna burocracia que no nos permite ser más expeditos en los procesos de contratación y o adquisición. Pero también reconocer de que los gobiernos municipales se han sumado a este esfuerzo, y el mismo diputado Yuri Sabas conoce y ha participado el año anterior de algunas reuniones que sostuvimos tanto con la Comisión de Ambiente del Congreso como la Comisión de Ambiente de la AMON. Es decir, estos dos elementos como base para la actualización de políticas que el país requiere en el ámbito de infraestructura físico ligado al tema, por supuesto, agua, bosque y suelo. En otro contexto, citar, licenciado, que el diputado mencionó que en la zona sur no se había reforestado ninguna hectárea. Yo quiero demostrarle al diputado que sí, el año anterior entregamos 60 certificados de plantaciones, sumando ello un poco más de 200 hectáreas. Incluso en algunas actividades que hacemos de manera coordinada con las Fuerzas Armadas y actores de la empresa privada, se reforestó el ecosistema de Mangle. Con lo cual, sí, si bien es cierto, algunos de los elementos que el diputado subrayó alrededor de cómo abordar la crisis del agua como recurso mineral, no como recurso en el ciclo hidrológico. Y cierro rescatando las palabras del honorable diputado en el sentido de que debemos actuar de inmediato, por supuesto, y esperaría, bajo los acuerdos que tomamos ayer en el marco del SINAJER, el presidente citó que en la primera reunión que tenga el Congreso Nacional se harán algunas peticiones orientadas a la actualización de políticas, pero también algunas leyes que no nos permiten ser más beligerantes. En el contexto general y ligado a este tema del agua, habría que hacer un análisis del agua no desde la óptica del recurso, sino desde el ciclo, y deberíamos ver el rol de la comunidad. Y yo siempre hago énfasis en ello porque valoramos de manera, digamos, muy profunda la buena acción que están haciendo muchos gobiernos municipales, porque derivado de la crisis han sensibilizado a su población para cambiar algunos hábitos en el manejo de las cuencas. Evidentemente esto tiene que ver con la prevención de incendios, con la restauración y con la protección. Pero coincido en este comentario con algunos de los que mencionaron el auditorio, en el sentido de que se requiere mayor participación comunitaria para autocontrolarnos, en el sentido de regular el consumo de agua bajo la premisa de que tenemos poca agua y que por lo tanto tenemos que utilizarla de manera racional. Ello, por supuesto, en el ámbito de políticas municipales derivaría también en hacer algunos ajustes, y coincidíamos ayer en el marco del Consejo del SINAJER de que los gobiernos municipales este año actualizan su plan de arbitrios y también pueden ajustar sus presupuestos de cara a la crisis de agua que tenemos. En el contexto general, si miramos el ciclo hidrológico y viendo la relación agua, bosque y suelo, es una dimensión mucho más grande y que más allá de las políticas que tenemos como país, que como subrayo requieren actualización, es necesario que la población tome conciencia de tres elementos fundamentales. Primero, el gorgojo descortezador el año anterior nos afectó poco más de 870 hectáreas en los departamentos de Olancho, El Paraíso, Lloro y Francisco Morazán. Y aquí es importante abrir un paréntesis porque desgraciadamente en el distrito, dentro de Francisco Morazán, una buena parte de los brotes de gorgojo se dieron en las zonas de recarga de los principales embalses. Ahí tenemos un poco más de 86 brotes. Como podemos ver en el mapa auxiliar, tenemos en zona de roja, digamos de riesgo alto, Francisco, en este caso tenemos El Paraíso y Lloro. Y también tenemos en amarillo Olancho, Francisco Morazán e Intibucá. Esto es importante porque el tema del gorgojo, si recordamos, entre 2013 y 2017,
acabó con un poco más de medio millón de hectáreas, y eso derivó, por supuesto, en incremento de las temperaturas, pero también con disminución de la capacidad de almacenamiento de los embalses. Expliquemos bien este mapa. El gorgojo afectó sobre todo en el año 2019 a ciertas zonas del Distrito Central, me decía. Sí, del Distrito Central. De Francisco Morazán. De Francisco Morazán. De Francisco Morazán. Y ahí lo importante es que la mayoría de los brotes están justamente en las zonas de recarga de los embalses, con lo cual la escorrentía superficial es mucho mayor, por supuesto, el asolvamiento, y eso deriva en una gran medida en una disminución de la capacidad de almacenamiento. El ingeniero Roque mencionó un elemento importante con relación a la precipitación, y es la intensidad, pero también la duración. Y con la duración tenemos precipitaciones el año anterior muy intensas en corto plazo, y este elemento deriva en que la escorrentía superficial es mayor, y con lo cual el embalse se llena tan rápido que termina en un derroche de agua, porque no se puede almacenar en forma gradual como ordinariamente se hace. Bueno, ¿cuáles fueron las decisiones ayer? Si me las pueden recordar ustedes, antes de escuchar al teniente coronel Edwin Francisco Pacheco, más importantes tomadas a nivel de Sinajer, donde estuvo el presidente de la República, no solo para el Distrito Central, sino que para toda la República. Muy bien, se tomaron 3 decisiones importantes. Primero, elevar el nivel de emergencia a 6 meses, ese es uno. El segundo, solicitar a través del PSM al Congreso Nacional la agilización de procesos de compras y adquisiciones, de alguna manera enfocado más en la crisis que se avecina para la capital, y por supuesto municipios como La Paz, en algunos en Olancho, la misma Ceiba. Y el otro elemento que se tomó es retomar el tema del dengue desde la perspectiva de la prevención. Son quizá los 3 acuerdos fundamentales que se tomó ayer en el Consejo Directivo del Sinajer. Fuera del Distrito Central, ¿cuáles son las otras regiones del país con serios problemas de abastecimiento de agua? Municipios, digamos, medianamente poblados, La Ceiba. La Ceiba tiene problemas. Y La Paz. Son como 3 municipios con serios problemas, cuya población recibe agua con periodos que se oscilan entre 15 hasta 27 días. Yo que conozco el río Cangrejal, que he andado por el río Cangrejal, ¿cómo puede tener problemas de agua La Ceiba? La Ceiba tiene problemas de almacenamiento, que también es un problema... Caemos en el mismo problema siempre, almacenamiento, sí, ¿verdad? Es un problema de almacenamiento, porque la Ceiba está en una de las zonas donde hay mayor precipitación del país. Desgraciadamente, el tema de capacidad de almacenamiento es uno de los que deriva justamente en la crisis que hoy por hoy tenemos. Y no olvidemos también que las inversiones en infraestructura de agua en general en el país, en su mayoría, datan de promedio de 22 a 35 años. Y esa infraestructura en su momento respondió a la población que había. Y ello implica, por supuesto, que la infraestructura debemos elevarla a la población actual, pero con alguna proyección a unos 15, 20 años, para no estar de alguna manera improvisando ante las crisis que de manera recurrente hemos tenido. Mira, el año pasado yo estuve en el río Cangrejal, estuve haciendo un recorrido de varios kilómetros por la cuenca del río Cangrejal, y la Ceiba tiene suficiente agua, y anduve en pleno verano cuando teníamos las temperaturas más altas, y a mí me sorprende francamente que la Ceiba tenga carencia de agua con la abundancia de agua que hay en el río Cangrejal. Yo creo que debemos ser autocríticos, pero siempre propositivos, autocríticos, críticos, pero propositivos. Bueno. Sinceramente, aún y con las secuelas del cambio climático, con los inviernos irregulares, la verdad que los problemas que tenemos en este momento con el agua es producto de la falta de visión y planificación. Quizá uno que no ha gobernado lo ve de esa manera, pero es que es lógico, cuando uno va a la Ceiba, va al río Cangrejal, mira la abundancia de agua, y que me digan que la Ceiba no tiene agua, simplemente es porque no hay capacidad de almacenamiento. Entonces, ¿cuál fue la visión de nuestras autoridades municipales? Y yo diría que gubernamentales a través de la historia, para construir represas en esa zona y almacenar esa agua del río y darle agua en abundancia a la ciudad Puerto de la Ceiba y lugares circunvecinos. Es inaudito. Aunque tengamos poca agua en estos tiempos, pero el agua en abundancia que cae por pocos minutos almacenada
no generaría los problemas que tenemos ahora mismo, ¿o estoy equivocado? Y complementando con lo que el ingeniero decía de los 3 ejes que se tocaron en el SINAGER, hay una ampliación fuerte a la articulación también entre instituciones para la protección del recurso y no menos importante la decisión de iniciar con esos procesos de construcción de embalses, de sistemas de almacenamiento, para poder hacer frente a las próximas crisis. Sabemos que la variación climática ahora nos presentará años en que tendremos mucha precipitación y años en que tendremos periodos prolongados de sequía. Entonces también fue uno de los contextos importantes que pudieron tratarse, y siento particularmente, personalmente, que fue muy positivo porque la articulación entre nosotros, la protección, desde el punto de vista del medio ambiente, desde el punto de vista de la concientización y capacitación, iniciará con algunos resultados en su momento. Obviamente no podemos decir qué ha pasado en la anterioridad, pero ahora que nosotros hemos venido a aportar nuestro pequeño grano de arena, estamos en ese inicio de articulaciones entre instituciones que esperamos que, con todos los recursos que se están solicitando y que puedan hacerse, empezar a generar ciertos cambios en esa protección. Bueno, ayer el Banco Centroamericano de Integración Económica recordó que hay una línea de crédito para Honduras justamente para construir represas. Aunque sabemos que no son recursos suficientes para construir represas en todo el país, por eso el gobierno está pidiendo ahí como una tregua, dejar de pagar el servicio de la deuda en los próximos 2 años, que no es que no se va a pagar, dice el gobierno, pero por lo menos que nos den una tregua de 2 años para que esos recursos que tendríamos que abonar a nuestra deuda pública externa los utilicemos para construir represas. Eso lo dijo el presidente en la cumbre del ambiente en Madrid. Habló sobre el tema el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Moreno, del BID. Pero no estamos convencidos que se vaya a materializar esa solicitud de Honduras, ¿verdad? Justamente esa fue una de las peticiones del señor presidente el día de ayer en la conferencia a los bancos multilaterales, y hizo referencia, por supuesto, al mensaje que se dio en el marco de la COP, pero ya es un tema que ya se está negociando. La ministra de Finanzas ya inició el acercamiento con estas entidades, y entiendo que habrán algunas figuras financieras para hacer el abordaje. Es importante 2 elementos que hay que mencionar, licenciado Álvarez, y el pueblo hondureño debe conocerlo. Hemos como gobierno mejorado la imagen de pago en los últimos 4 años, mostrando un fiel cumplimiento a los créditos que tenemos como gobierno. Y ello, por supuesto, nos pone en un escenario para solicitud de empréstitos bajo estos digamos, regímenes especiales que el presidente ha pedido, y esperaríamos nosotros que haya una respuesta inmediata. El elemento, y quizás concatenado con las políticas que tenemos, es que mientras se está negociando en paralelo, esperaríamos de que algunos procesos burocráticos que tenemos para compras y contrataciones se ajusten de manera tal que podamos construir terminar o iniciar alguna infraestructura básica en las ciudades principales, evidentemente en la capital y algunas otras que ya las hemos mencionado. El elemento adicional y que hay que rescatar de las palabras del ingeniero Roque es que la población, y lo mencionó el presidente Cano y el presidente de la AMON, es que ya los gobiernos municipales están fomentando algunas buenas prácticas y participando con la comunidad, no solamente en la buena administración del recurso agua como recurso mineral, sino en la gestión de la cuenca. Mencionamos algunos escenarios ya donde en algunos municipios tenemos pago por servicio ambiental, donde la población reconoce el valor real del agua y hace alguna inversión directa en la protección de las zonas de recarga, pero también en alguna regulación de buenas prácticas productivas que implica, más allá de repente de llegar a lo orgánico, la reducción del uso de pesticidas, de algunos fertilizantes que también derivan en afectación general de la calidad ambiental del país. Bueno, ojalá que concretemos todas estas disposiciones. Pudimos haber prevenido esto desde hace décadas, desde que comenzamos a hablar de cambio climático, pero ahora que vemos la situación compleja, estamos tomando más conciencia. Más vale tarde que no hacer nada, pero yo sí quedo con ese sabor amargo de boca, que esto lo pudimos haber previsto, ¿verdad?
Y mire que no me concentro solo en este gobierno, en gobiernos que antecedieron a esto. Las municipalidades, desde el tiempo que venimos hablando del cambio climático, pudimos haber hecho algo, que nos quede de lección a los hondureños, para no actuar de manera tardía, porque estamos actuando de manera tardía, hay que reconocerlo, pero es mejor actuar que no hacer nada, yo en eso estoy convencido, pero siempre me gusta que quede una lección para que aprendamos. Estamos ante estas necesidades por no haberlo previsto. Y sobre todo, quiero dejar algo sembrado en el Congreso. Deben aprender a presupuestar los pocos recursos que tenemos de acuerdo y en función de las verdaderas necesidades. Y esto del agua es una necesidad enorme. Yo creo que algunos de los recursos que tenemos hubiesen sido previstos para esto de los reservorios. Pero siempre estamos acostumbrados a, el mundo nos va a ayudar, y el mundo tiene otras necesidades, pero bien, lo importante es que estamos en un problema serio, que tenemos que enfrentarlo, que ojalá lo que ayer se decidió en el SINAJER seamos capaces de materializarlo y que adquiramos conciencia todos los hondureños. Una señora decía que la pregunta está mal planteada, que el problema no es de nosotros, sino que del gobierno, por no abastecernos de agua. Yo diría que en este momento cada quien debe poner su granito de arena. En este instante, en cada casa de Honduras debe haber reflexión, debe haber un momento de consenso familiar para decir: es cierto, tenemos poca agua. Vamos a tener un verano serio, complejo, hay que ahorrar, porque otros pasan necesidades peores que las nuestras. Allá si no llega una gota de agua, tienen que comprar el barril de agua, por lo tanto estamos abocados nosotros a no desperdiciar el poco líquido que nos llega a nuestras casas, para que otros tengan la oportunidad de tener ese líquido. Yo me quedo con esa reflexión. Vamos con los incendios forestales, que es el otro problema que se nos avecina. ¿Ya a partir de cuándo es que comienzan los incendios forestales a azotarnos? Teniente Coronel don Edwin Francisco Pacheco, jefe de operaciones del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambientes. Pues ya comenzaron. Ya tenemos incendios. Estamos, hay una unidad ahorita en el sector de Santana, salida al sur de la capital, combatiendo ya un incendio. Ayer también hubo un incendio en la colonia Los Pinos. Y a lo que va del transcurso del año ya han habido 7 incendios reportados. Solo permítame unos segunditos para ir a la pausa y luego nos concentramos con los incendios forestales. Gracias por continuar con nosotros y responder a la pregunta: ¿y usted cómo enfrentará la sequía y la escasez de agua que se avecina? Tenemos comentarios en Facebook, dice Carmen de Sevilla. Muchas personas han hecho comentarios sobre lo que no se ha hecho, sobre lo que no se ha hecho y lo que debe hacerse. Muy acertados algunos. Pero ya estamos en la crisis y todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. En mi casa recolectamos el agua de la ducha y la usamos para el inodoro. Tapamos el desagüe de la ducha y la recogemos en un balde. Dice Samuel Benítez: tecnologías y expertos es segundo plano. Primer plano es cultura y justicia. El gobierno es el primer enemigo del medio ambiente y enemigo de los defensores del agua. ¿Cuántos de ellos están presos y mucho más ya descansan con Berta Cáceres? No nos andemos por las ramas, por favor. Dice Jorge que los bosques de la biosfera del río Plátano y la Mosquitia se están deforestando para ganaderías y estos son reguladores climáticos y aportadores de humedad. Al eliminarlos agudizamos el problema de sequía. Amalia dice: ¿y qué hará el SANAA y la alcaldía? Entiendo que ahora está en manos de la alcaldía. Regularán los precios de esas cisternas que abastecen esos. Abusan, dice. No son las distancias, Renato. Cada semana le suben al precio, es abuso y aprovecharse de la escasez para hacer billete. Y segundo, ¿qué hará la empresa privada, los dueños de edificios de apartamentos? En mi caso, el contrato dice que el agua está incluida, pero son incapaces de comprar una cisterna de agua. Al menos una vez por semana nos terminaremos matando por el agua. Dice Ana que la última palabra la tiene Dios y hay que tener fe que va a llover temprano. No hay que ser pesimistas ni incrédulos, que pueden pasar milagros. Y un último comentario, dice este usuario: da tristeza
como las mentes de Chorlito creen que pavimentando la capital va a mejorar la vida de los capitalinos. Es reforestando, no quitando los árboles. Es construyendo represas que pueden mejorar la vida de la gente con esa gran sequía. No es emitiendo decretos. No, por favor. Esas son algunas de las reflexiones que nos llegan y también propuestas sobre la pregunta: ¿y usted cómo enfrentará la sequía y la escasez de agua que se avecina? Me gustaría que respondiéramos a todas esas intervenciones del público, por favor, pero antes tengo aquí al teniente coronel don Edwin Francisco Pacheco. Ya comenzaron los incendios forestales, que es otro de nuestros problemas históricos, y este año, ¿qué novedades hay dentro del rol que ustedes tienen en el Estado en el combate de los incendios? Sí, en lo que es los combates de incendios forestales, Renato, ya se empezó a hacer las campañas preventivas. No solamente es el combate directo a los incendios en los bosques, sino que se está trabajando en los ejes carreteros con las líneas negras, que es la limpieza alrededor de las carreteras, 5 o 10 metros se quema para evitar que los incendios se propaguen a través de esos ejes carreteros por los fumadores, conductores distraídos y múltiples factores que pueden parar por la calle, y ahí es donde comienzan los incendios. Si usted recuerda, el año pasado uno de los incendios más grandes fue en el sector de Zambrano, producto de incendios de orilla de calle. También se están capacitando a partir del lunes más de 200 militares y personal civil y bomberos para ser jefes de cuadrillas para esta temporada seca que nos vamos a enfrentar, estar certificados. Tenemos instructores certificados por el Servicio Forestal de Estados Unidos, los cuales vamos a impartir el curso para poder tener esos elementos que van a ser multiplicadores en lo que es el combate a incendios forestales. A la vez también con lo que es parques nacionales, Fundación Amitigra, ICF, se está trabajando en las rondas respectivas en todos sectores para hacer la prevención de los posibles incendios, recordando que el sector del Chimbo, el Picacho, es uno de los incendios más grandes que tenemos normalmente en esta época del año, y hemos reducido de tener ese incendio por 7 días a poderlo sofocar hasta 2 o 3 días. Y en reforestación, ¿qué hacen las Fuerzas Armadas, teniente coronel? Importante, el año pasado nosotros reforestamos más de 10 kilómetros de mangle en el sector sur del país, en lo que es la vía de Chismullo, el estero Aceibita, Isla Conejo y Punta Condega, reforestando más de 30.000 propaulos de plántulas de mangle en ese sector. A la vez también nosotros producimos aproximadamente 2.3 millones de plantas que nosotros pudimos reforestar a nivel nacional, casi 1.400 hectáreas. Y para este año tenemos nosotros proyectado la producción de 2.5 millones de plantas en lo que es del año en 2 producciones, 1.250.000 hasta junio y otra para cerrar el año. Me está diciendo el diputado Yuri Sabas que en efecto la reforestación del mangle se agradece, pero ese es otro tema, me dice, y tiene otra función en el Golfo y las zonas costeras. Ocupamos reforestar las fuentes de producción de agua. Pregúntele cuántas hectáreas van a reforestar y cuántas han reforestado, cuántos reservorios se van a construir. Renato dice: admiro las buenas intenciones, pero urge almacenar agua y reforestar las cuencas. No se ocupa ser científico nuclear, se necesita actuar. Teorías y tesis abundan, acciones son las que faltan. Impulso a los amigos, presenten que se hagan sentir, que en los pueblos se miren los cambios y todo no solo quede en palabras sin acciones. Y recuerda Yuri Sabas que fue el Congreso que le ayudó al Instituto de Conservación Forestal a obtener el presupuesto mínimo para operar. El Ejecutivo los enviaba con 110 millones de lempiras menos que el año anterior. Y fue el Congreso, dice Yuri, que dijo: no, hay que dejarle esos 110 millones al Instituto de Conservación Forestal para que opere. Así que hay un diputado, presidente de la Comisión de Ambiente, que está diciendo: reforesten las cuencas. Dice, agradece que se reforeste el mangle, pero que ese es otro tema, que en este momento necesitamos reforestar cuencas. ¿Tiene algo que decir, teniente coronel? Claro que sí. Las Fuerzas Armadas, a través del Batallón de Ingenieros, ha construido más de 162 reservorios en varias partes del territorio nacional.
hemos reforestado lo que es la represa de Nacaome. Hemos participado con más de 10.000 plantas ahí, con el Ministerio de Medio Ambiente a reforestar. Hay un megavivero en la zona sur que tenemos 250.000 plantas que se están dando a los colegios, que son alianzas estratégicas que tienen las Fuerzas Armadas, que nos ayudan a reforestar esas zonas. A veces tenemos que informarnos más del trabajo verdadero que se está ejecutando a lo largo y ancho del territorio nacional. Podemos hablar de institutos como el CIE, el Instituto San Francisco, que por medio del trabajo educativo social de ellos ya tienen bosques. Hablemos del CIE. Ellos tienen un bosque ya más o menos de 3 años donde le dan mantenimiento. Ya llevan aproximadamente solo ese colegio más de 5 hectáreas de pino reforestado en el sector de Zambrano. El Instituto San Francisco, que tiene ya 2 hectáreas de bosque reforestado en el sector de Amarateca, que son lugares afectados grandemente por el gogojo descortezador del bosque, y muchos colegios que se están anuando a ese esfuerzo para seguir reforestando. Esto es un esfuerzo de todos, cada uno de los hondureños, porque no es el hecho de estar reforestando, es de cuidar el bosque, también es de proteger el bosque. No, mire, se perdieron 500.000 hectáreas de bosque de pinar con la última crisis del gorgojo descortezador, 1/4 del bosque de pino de Honduras. Honduras tiene 2 millones de hectáreas de bosque de pino, perdimos 1/4. Pero gracias a Dios, la tierra hondureña es bendecida, tiene una regeneración natural, y es ahí donde nosotros tenemos que entrar a proteger ese bosque joven que viene en la regeneración natural. Las Fuerzas Armadas cuenta con 171 destacamentos del bosque que protegen esos bosques, 155 hectáreas protegidas. Vamos a tener para esta época seca más de 3.000 soldados empeñados solo para el combate de incendios forestales, y a nivel nacional vamos a estar 7.000 con todas las organizaciones que trabajan, como ser Parques Nacionales, Fundación Amitigra, ICF, Mi Ambiente, que se unen a ese esfuerzo de lo que es la lucha de incendios forestales, y el benemérito Cuerpo de Bomberos, que es el que lleva grandemente. Y tenemos que analizar lo siguiente: estamos viendo el punto de la crisis de agua. Cuando nosotros salimos a combatir un incendio forestal y utilizamos el helicóptero con el Bambi Bucket, cada descarga del helicóptero tira 300 galones de agua. ¿De dónde vamos a recoger esa agua? Tenemos que ir a recogerla de las represas o los reservorios que encontremos lo más cerca. Eso es un consumo de agua que no debería ser. Y está que más del 95% de los incendios forestales, Renato, es producida por la mano del hombre, por pirómanos, por personas que están haciendo quemas controladas, no tienen las medidas necesarias, se les pasa el fuego, por la costumbre de llegar a la época de lluvias, preparar la tierra, se les pasa el fuego, por un sinnúmero de factores en los cuales nos llegan los incendios forestales. ¿Y qué llega en ese punto? Tenemos que invertir medios, que eso lleva un presupuesto, vehículos, personales, agua, helicópteros, para poder combatir esos incendios forestales producidos por nosotros mismos. Y eso aún más, cuando entramos a la época seca, como vamos a entrar ahorita, están los incendios forestales, cae el humo, se nos llenan los hospitales de enfermos por problemas respiratorios. O sea, ya estamos entrando que uno mira una hectárea de bosque quemado, podemos decir que vale 35.000 empiras, no vale 35.000 empiras. Vale más la vida silvestre que se está perdiendo ahí, el humo del suelo, el dióxido de carbono que sale a la atmósfera. En fin, no podemos cuantificar el daño que produce un incendio forestal cuando y lo estamos cometiendo nosotros. Entonces ahí es la conciencia de cada uno de los hondureños para proteger esos bosques. No, estamos totalmente de acuerdo. El mensaje hoy es general. Es para las estructuras políticas, para el gobierno y para toda la población de Honduras. Todos tenemos que poner nuestro máximo esfuerzo en función de la prevención de los incendios forestales. Me dice Juan Carlos Segovia, ya volviendo al tema del agua, haga un ensayo, proponga la construcción de un embalse en el Cangrejal o en otro lugar y verá cómo le caen encima los ambientalistas, me dice. No hacemos ni dejamos hacer.
Uno, la población no deja de crecer. Segundo, el desarrollo no se puede detener, no debería de detenerse. El radicalismo podría traer muchos problemas. El problema del agua y del clima debe enfrentarse de manera sostenible. No se puede hacer una cosa dejando de hacer otra que es de igual importancia. Ahora, los ambientalistas se han opuesto a las represas hidroeléctricas en el Cangrejal. No creo que se opongan a una represa en función de almacenar agua para distribuirla en la Ceiba y las zonas aledañas, me decía. Sí, en el tema de represas es importante citar que el año anterior el presidente hizo oficial el Programa Nacional de Represas y vistas estas desde las tres perspectivas que ordinariamente tienen y como la ley lo prioriza, primero para consumo humano, luego para producción y luego para otros, en este caso la energía. Y la mayoría de las represas que se están planificando, por supuesto, tienen los tres usos. La ventaja es que la tecnología hoy nos permite que con las represas se tenga los tres escenarios. El escenario de agua para consumo, para la generación de energía y en algunos casos hasta para la recreación. La posición de los ambientalistas habrá que respetarla y valorarla teniendo en cuenta algunos antecedentes. Sin embargo, la mayoría de la población coincide en el mensaje de que ante la crisis que tenemos no solo es un compromiso de gobierno central ni gobierno municipal, es un compromiso de todos los actores. Yo quisiera, licenciado, culminar mi intervención en este momento respetando las palabras del diputado Sabas y reconociendo el gran apoyo que nos dio el Congreso Nacional, él y otros diputados, para que el presupuesto operativo de nosotros para el presente año fuese el suficiente para atender las demandas que hoy por hoy tenemos. Pero más allá de eso, también reconocer que la Comisión de Ambiente del Congreso tiene ya en sus manos, a través de la Secretaría General, una propuesta para hacer ajustes a las leyes, licenciado, que no nos permiten de alguna manera ser más drásticos y operar rápidamente para castigar los pirómanos, que era un tema que lo conversábamos con usted el año anterior. Esperaríamos de que en las primeras reuniones tomen el tema, teniendo en cuenta que, tal como lo mencionaba el coronel Pacheco, los incendios tienen repercusiones no solo en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Y sumado a ello, quisiera cerrar citando que en el tema de represamientos, además de la captación de agua superficial, como parte del abordaje de la atención a la emergencia, se ha autorizado la construcción de pozos para el suministro de agua para consumo y para riego en una buena parte del país, principalmente en la zona de Olancho, que colinda con la zona atlántica, específicamente para el tema. Vamos a abundar sobre esto después de la pausa comercial, pero ya las leyes nuestras tienen cárcel para los pirómanos, ¿no? Sí, la ley forestal valora el tema de los incendios desde dos escenarios. ¿Qué otras innovaciones piensan hacer o reformas a estas leyes en función de tener castigos fuertes? Es que el reglamento, licenciado, no permite actuar con la inmediatez que se quisiera, porque luego de que se denuncia, el Ministerio Público hace una investigación que tarda algún tiempo. Y el proceso de judicialización, de que el juzgado sentencie un caso, transcurre mucho tiempo y en algunos casos nos piden evidencias que son casi difíciles de conseguir. Recordemos que el año anterior se habían presentado los informes del incendio de la Montañita de hace 2 años, sí, donde tuvimos, por supuesto, consecuencias lamentables en pérdidas humanas. Y eso fue, como quien dice, el punto de inicio para promover cambios en la legislación para castigar los delitos por incendio forestal. No sé qué cambios pretenden, porque el debido proceso debe imperar, es decir, la presunción de inocencia debe primar. Tendrá siempre el Ministerio Público que buscar evidencias para sustentarlas ante un juez. No sé cómo se podría obviar todo esto, si es parte del debido proceso. En el nuevo código que está ahorita en transición, ya se analiza de una manera más inmediata desde la óptica del reglamento, porque si bien la ley contempla las penas, en el reglamento es donde se regula el protocolo para llevarlas a cabo. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Interesante todo lo que nos decía sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el combate a los incendios forestales. Vamos a retomar
el tema del agua en la capital, el costo que implica el tratamiento del agua para que tengamos plena conciencia del por qué no tenemos que desperdiciar el agua. Es que no solo hay escasez de agua por la falta de represamiento de este líquido, sino que es caro tratar el agua que llega a nuestras casas y por lo tanto no podemos desperdiciarla. Así que les sugiero, siga con nosotros, hay mucha participación del público, leeremos sus mensajes. Volvemos entonces después de estos consejos comerciales. Seguimos monitoreando con la plataforma tridimensional Waze, tecnología de punta puesta a su servicio. Estamos mostrando esta imagen del Boulevard La Hacienda, el Boulevard Juan Pablo II y donde se encuentra con el Boulevard San Juan Bosco. La alcaldía municipal pues está apuntando que justamente la arteria que conduce en el Boulevard San Juan Bosco hacia la Villa Olímpica será cerrada. Hay que recordar que ahí se está haciendo un túnel y bueno, ya hay una alerta de que se va a cerrar para que lo vaya tomando en cuenta. Mientras aflora pues el tránsito vehicular en este momento moderado al final del anillo periférico para encontrarse con la carretera nacional 25. Tenemos rojos en la avenida Ramón Ernesto Cruz, Boulevard Morazán, frente al centro comercial Las Lomas. Ahí está complicadito el tránsito vehicular. La calle de Las Flores sigue reportando hasta el barrio Guadalupe intenso tránsito vehicular. En San Pedro Sula, como tenemos zonas húmedas cerca de Choloma, pues hemos tenido presencia de accidentes viales lastimosamente que dejan esta consecuencia, vehículos circulando lentamente a 15 kilómetros por hora. En la parte oeste también de la avenida Circunvalación, complicaciones de tránsito vehicular y cerca de la avenida Junior, un segundo accidente en San Pedro Sula. A tomar en cuenta entonces estas alertas de tránsito vehicular que le presenta la plataforma tridimensional Waze y por cortesía de la Fundación Televicentro. A todos feliz mañana, continuamos con nuestro frente a frente interesante de esta mañana. Que nos escribe en Twitter, dice: es urgente legislar para blindar las montañas que son las productoras de agua, administrar responsablemente el agua. Miren esas montañas, dice, se destruyen para lotificar. Nicolás Rodríguez dice: aquí no hay una buena política pública de parte de este gobierno para proteger nuestras fuentes de agua, ya que la oligarquía está construyendo hidroeléctricas para sacarle hasta el último centavo a nuestro pobre pueblo. Basta ya, dice. Francisco Escalante dice: tenemos que cuidar nuestras cuencas hidrográficas y microcuencas. Es importante cambiar la forma tradicional de hacer agricultura y ganadería. Se puede combinar con árboles frutales y maderables para tener mejor cobertura. En nuestros hogares tenemos que ahorrar agua. Leonardo dice: evitar sequía 3 meses antes del verano. Cuando hay lluvia es que se debe hacer campañas de cosecha de agua. La escasez de agua en la capital es resultado de décadas de abandono del cuidado de recursos naturales y medio ambiente. Requiere de planificación a mediano y largo plazo. ¿Existe tal cosa?, se pregunta Leonardo. Josué dice: una solución práctica es la captación de agua lluvia de techos de las viviendas. Una casa pequeña de 60 metros cuadrados, con lo que llueve en promedio en Honduras, es capaz de captar 90,000 litros y con esto se puede abastecer una familia de 5 miembros por un periodo de 225 días. Bueno, una propuesta de Josué Aníbal, y dice Aníbal Montoya: implementar una cultura de ahorro y cuidado de los escasos recursos que tenemos en familia, empresa y comunidad, dejar de pumpunearse el pecho y actuar, que las leyes se apliquen y que el gobierno deje de talar bosques y dar permisos sin control. El agua es vida, cuidémosla. Les recuerdo la pregunta nuevamente para que ustedes sigan participando. ¿Y usted cómo enfrentará la sequía y la escasez de agua que se avecina? Continuamos. Ingeniero Fernando Andrade escribe: hace años se debió realizar el balance hídrico de Honduras, pero no se ha priorizado porque no es un tema político que suene. Se consiguió donación de la Unión Europea, 40 millones, pero Finanzas solo dio 13 y se perdieron como 6 millones adicionales por no haber invertido la donación para lo que era, pero Finanzas dijo que el país tenía otras prioridades. Al exministro de Medio Ambiente no le interesó apoyar la iniciativa. No sería mala idea que la Dirección General de Recursos Hídricos explicara esto en su programa, me dice el ingeniero Fernando Andrade. Vamos a investigar sobre ese tema, ingeniero. ¿Recuerdan ustedes el último incendio en Upare? ¿Cuándo fue? Fue el año pasado. Con saldo mortal, ¿verdad? No, ese fue en el año 2006. 2006. 6 fue con saldo mortal, que donde murieron compañeros del SANA y miembros de la Fuerza Armada. ¿Cuántos fueron los muertos? Fueron 9 muertos que hubieron. Quedó en impunidad ese crimen, ¿verdad? Lastimosamente, e igual el incendio donde fallecieron los compañeros bomberos en el sector de La Montañita. Pero ¿a dónde fue? ¿En La Montañita o en Upare? Creo que fueron capturados los sospechosos de haber iniciado un incendio. Se capturaron unas personas en el sector de Upare
que se hallaron en el área donde venía comenzando el incendio. Las unidades de protección del bosque se capturan, se lleva al proceso de judicialización, pero es difícil. Nos piden el video que ellos estaban prendiendo fuego, que si la caja de fósforos, si los hallamos agachados, y venían corriendo de un incendio que venía comenzando aproximadamente 25 metros de comenzar el incendio, pues casi infraganti, pero al pedir esas pruebas es bien difícil poderlo judicializar. Es decir, minutos después del incendio... Saliendo del incendio, no minutos, saliendo del incendio. El incendio venía comenzando, tenía un ancho de unos 25 metros, venía comenzando el incendio. Las personas venían corriendo del incendio, fueron capturadas en ese momento por elementos de las Fuerzas Armadas, por los elementos de protección del bosque, y nos pidieron que si los vimos agachados, que si los vimos a ellos prendiendo el fuego, y casualmente era un área que se le estaba prendiendo fuego para cambiar el uso del suelo, o sea, dejarlo de uso forestal para agricultura, sin ningún permiso ni autorización. Entonces la Fiscalía pidió videos y la gente agachada con el fósforo, con el locote incendiando. Nos piden las pruebas y difícilmente en ese momento nosotros vamos a andar una cámara filmando esa situación. Ahora, pero es que la cuestión es que un juez pide evidencias irrefutables para sancionar. Sí, no, claro, ahí ese es el punto. ¿Cómo obviar eso? Es bien difícil porque el procedimiento, respetando la presunción de inocencia, el debido proceso y las pruebas, las evidencias irrefutables, tiene que ser así. Sí. Pero es difícil, yo sé que es difícil encontrar a la persona con el locote, con el fósforo, incendiando con premeditación un bosque, ¿verdad? Va a ser un tema de mucho debate. Pero algo tenemos que hacer con los pirómanos. Algo tenemos que hacer con los pirómanos, eso no hay duda. Y le voy a decir que el programa de desarrollo agrícola de las Fuerzas Armadas para este año va a rehabilitar 19 cosechadoras de agua, va a construir 30 pozos para beneficio de las comunidades agrícolas, van a trabajar en 51 proyectos de riego sobre gravedad, de la mano de la Secretaría de Agricultura. O sea, sí se está programando para la adquisición de agua para esos sistemas de riego, para la producción agrícola, que también es una amenaza para Honduras, el problema del problema de la alimentación, pues. Bueno, y miren, yo les digo algo. ¿Cómo se llamaba este proyecto aquí en el Picacho? Que la gente se revolvió y dijo, no, Bosques de Santa María, Bosques de Santa María. Y yo pienso que la gente tiene razón. La gente está temerosa de que producto de la tala de los bosques, de los incendios forestales, nos quedemos sin agua, porque se ha comprobado que aquí hay gente que premeditadamente provoca los incendios para luego sembrar maíz o sembrar frijoles. Y bueno, no solo tenemos que hacer conciencia hacia esta gente, y si hay algunos que no entienden, pues tendrán una tarea ustedes muy aguda y compleja este año de identificarlos, y llevarlos a los tribunales y hablar con el Ministerio Público, pues que es bien difícil agarrarlos ahí en el momento in situ en que están incendiando un bosque, ¿no? Pero también, Renato, hay que ver algo. Hay bosque privado que los dueños de ese bosque privado no se preocupan por darle el mantenimiento, y ahí es donde tenemos que emplear medios nosotros para apagar o sofocar un incendio que lleva costos que pueden ser empleados en otras necesidades del país. Y entonces, ¿qué pasa con los propietarios de esos bosques privados que no le dan el mantenimiento para cuidar el propio bosque de ellos, pues? Entonces son situaciones en las cuales es difícil. Y yo le voy a mencionar que en el año 2014, en el sector de Musín y Mahor, en parte del núcleo de la biosfera, había una deforestación de la selva para lo que es la ganadería. Se intervino, se logró sacar ese ganado que está ahí, y hoy por hoy ahí tenemos 2 destacamentos militares de protección del bosque. Es más, los invitamos un día que hagamos el relevo para que miren la recuperación de la selva de la biosfera
una vez que hemos sacado esas personas que han metido ganadería al sector núcleo. Actualmente se están creando nuevos destacamentos del bosque en el Patuca, en el sector de Valencia, en el sector de Perlas de Burimá y el sector de Pío, en lo que es el río Coco, para poder proteger también la parte de la biosfera de Patuca. Okay. Retomemos el tema del agua en la capital para crear plena conciencia en el público. No solo es la escasez, como lo hemos venido diciendo, sino el costo que implica tratar esa agua que luego la desperdiciamos muchas veces en nuestras casas. Hábleme de este proceso del tratamiento del agua, por favor, ingeniero Roque Andrade. Bien, gracias. Quisiera antes mencionar también el impacto que se tiene cuando hay una quema de un bosque. Cuando vienen las primeras lluvias, todos esos arrastres son aportados, especialmente a los embalses. Ese incendio que mencionaba el teniente coronel que está haciendo en este momento en Concepción, en algún momento cuando tengamos lluvias, va a repercutir en la calidad del agua que nosotros guardamos en los embalses. Ya hemos podido ver como consecuencia de eso y también de vertidos y la poca conciencia que tenemos los que vivimos en alguna cuenca que abastece un cuerpo de agua, cómo repercute en la calidad del agua. Cómo la readecuación de las estaciones de tratamiento, de las estaciones potabilizadoras y el incremento de los costos también repercute, y que son financiamientos que deberían de estarse usando para poder llegar con la ampliación del sistema a otras comunidades. Entonces tenemos que entender que en función de eso es una tarea integral. Por ejemplo, en Laureles ustedes han visto en otros años las altas proliferaciones de los lirios acuáticos que están fuertemente potenciados por fósforo, por todos los nutrientes que son arrastrados cuando hay esos incendios fuertes. Eso genera que haya que estar readecuando las plantas de tratamiento, incrementando los costos, adicionando nuevos reactivos químicos en función del cumplimiento de la normativa técnica nacional. Porque el crecimiento de los lirios acuáticos aparte, sí, absorben mucha agua, ¿verdad? Absorbe agua. Es un tema que los expertos, también los biólogos pueden decir. Por eso se le define como manejo, ¿verdad? Porque también la planta por ella misma tiene ciertas condiciones. Ahora, ¿son buenos o son malos? ¿Purifican el agua o absorben mucha agua? Purifican el agua, pero el consumo que ellos tienen especialmente es mayor, por eso tiene que estarse controlando. Aparte de eso, los costos en las plantas de tratamiento, incrementar sistemas de dosificación, otros reactivos químicos, mayor gasto de energía para poder cumplir. El cumplimiento de la norma es importante. La población debe tener la confianza de que hay equipos y tan extensos somos en la institución que si mencionara uno por uno podría cometer el error de dejar uno fuera, pero sí hay cuerpos, hay apoyos logísticos, tienen que saber, tener la confianza de que sí existe las estrategias, la preocupación, la identificación con la forma de cómo usar el recurso. Tenemos apoyo directo del alcalde, de la alta gerencia, de la gerencia metropolitana. Se están haciendo todas las revisiones, todos los adecuamientos. Quiero que me hable sobre, no sé si lo tiene especificado de esa manera, 1 litro, 1 galón de agua, tratar eso, ¿cuánto cuesta para que el público se informe y trate de no desperdiciarla? En el embalse de Los Laureles, el agua que sale de la planta solo con reactivos químicos, tenemos picos de 1 metro de una lepira con 40 centavos. Y alguien pudiese decir, es solo el metro cúbico, pero no tenemos gastos de energía, el transporte, la depreciación del sistema, todo el personal, todo lo que conlleva que el agua. Es que recordemos, licenciado Renato, que el agua cumple una función hasta que nos llega a nuestro grifo. Y todo ese esquema operativo necesita fondos para funcionar, y eso implica que los costos son potencialmente altos. Generalmente nosotros no estamos pagando ni el 40% de lo que realmente cuesta llevar 1 metro cúbico a nuestras viviendas. Entonces tenemos que empezar a generar esa conciencia, saber que los costos son altos, que las situaciones y las rehabilitaciones y reconformaciones que se hacen en los sistemas de tratamiento para cumplir siempre la norma son altos, y que son costos que en la medida que nosotros vamos mejorando y generando una mejor calidad en el agua cruda, vamos a poder destinarlos para otros fondos. Por ejemplo, para que tengan una idea,
Claro, la población cuando el verano se hace fuerte, nosotros comprendemos perfectamente los helicópteros que llegan de los muchachos, hay una comunicación. A los Laureles, dependiendo de dónde sea el incendio o la Concepción, a tomar agua para ir a apagar el incendio. Por ejemplo, para que la población sepa, cuando eso pasa, para paliar un incendio, al día siguiente o al segundo día ya tenemos incrementos en los costos por las condiciones propias que genera el helicóptero al poder ¿Contamina el agua el helicóptero? No lo contamina, pero acelera procesos biológicos. Turbidez. Que incrementa el costo de la procesos en la calidad del para agua. aclararla. Sí. Entonces, tenemos que entender que hay unos mecanismos que son desencadenados por otros. Y que mientras nosotros no tomamos ese grado de conciencia, hay una repercusión. Ok, yo quisiera que recapituláramos, por favor, en función de las decisiones que se tomaron ayer a nivel de SINAQUER. ¿Cuáles son las políticas públicas en función de que nos rinda la poca agua que tenemos almacenada para la capital de la República en el 2020? Tres grandes aspectos, licenciado Álvarez. Primero, llamar a la población a que sea consciente que tenemos que hacer uso racional del agua. Esto dicho en pocas palabras, hay que ahorrar el agua. Y como usted dijo en su introducción, cambiar nuestros hábitos en el uso doméstico y de uso personal. Y por supuesto algunos servicios que se presentan en la población, por ejemplo el tema de los car wash y algunos otros usos de agua que habrá que reducirlo. El otro elemento es en la industria de la construcción, fomentar, por ejemplo, sanitarios u otros, partes de las viviendas que se instalen ya con una tecnología de bajo consumo, pero también de reutilización y o reciclaje del agua. Y un tercer elemento, desde el punto de vista de abastecimiento de las colonias que están, en el caso de la capital, un poquito más alejado, en la zona más alta, de suministro a través de pipas. El alcalde de la capital ayer pidió que se agilizase la contratación incluso de carros ya usados para reducir, por supuesto, el costo, pero a efecto de asegurar de que se tendría la cantidad de pipas suficiente para que esta población, por supuesto, reciba agua gratis y no con los costos elevados que el ingeniero Roque mencionó en su momento. Escuché que dijo que no iba a permitir sacar agua en pipas para construcción. Por supuesto. Y desde la perspectiva de la ganadería, de la producción agropecuaria en general, por supuesto, mejorar la eficiencia, y conversamos un poco del cambio de la población, de dejar el riego por aspersión para producción de mucha hortaliza en la zona aledaña a la capital, en la zona del Lepatérique, en la zona occidental del país, pero también la perforación de pozos. Y un elemento importante, licenciado Álvarez, desde la perspectiva del bosque como elemento regulador del ciclo hídrico. Dos aspectos importantes. El año anterior, a finales del año, nosotros como ICF dimos a conocer los datos de deforestación del país. Y el coronel Pacheco mencionó una zona crítica del país, que es la zona de la biosfera Río Plátano, pero también la zona de Atlántida, donde están las principales zonas de deforestación. Y ahí hay que rescatar que el 80% de la pérdida del bosque nacional se da por el cambio de uso del suelo. Es cambio para cultivo de café y o para ganadería, en algunos casos extensiva y alguna hasta irracional. Eso, por supuesto, implica un cambio y ajustes de las políticas. Pero el otro elemento con el tema de incendios es que la gestión se hace en el marco del CONAPROFOR, y reiterar de que iniciamos con buen pie, y por eso agradecí al diputado Yuri Sabas porque el Congreso nos aprobó el presupuesto, digamos, mínimo para hacerle frente al tema de los incendios. Y además está mencionar que se va a entrar con una campaña intensa de concientización liderada por el gobierno, pero por supuesto con la participación de los gobiernos municipales, la empresa privada, y donde los medios de comunicación tendrían un rol importante para concienciar a la población desde la óptica del uso racional del recurso hídrico. Muy bien, vamos a la pausa comercial, venimos con los comentarios finales. Hoy es Día de Reyes, ¿verdad? ¿O fue ayer? Ayer fue Día de Reyes, el 6 de enero. Ayer. O sea que ya pasó la Navidad. Ya pasó la Navidad y entramos a la cruda realidad del trabajo, aunque ya viene la Semana Santa. Ya viene la Semana Santa. Vamos a la pausa. Son las 8:54. Pediría los comentarios finales, esperando que tengamos conciencia los hondureños
que en efecto sí tenemos una crisis. Tenemos una crisis que hay que enfrentarla, crisis para la que necesitamos la cooperación de todos los hondureños, políticas públicas eficientes, no solo para contrarrestar el problema que tenemos este año, sino para prevenir situaciones como la que se nos avecina, que necesitamos represas. ¿Necesitamos represas? Sí, necesitamos, seguro, ¿verdad? Estamos seguro conscientes, necesitamos más represas para almacenar agua. Pozos. También. También. Pero ustedes tenían alguna reserva con los pozos. En términos del Distrito Central, el agua de los pozos es un agua con una calidad bastante deteriorada, entonces eso implica un porcentaje alto de rechazo con su tratamiento y unos altos costos también. Entonces, la idea ahí es como un alto grado de rechazo por su... por los tipos de sistemas de tratamiento que se usan para poder hacer potable un agua de pozo. Hay que gastar más. Hay que el rechazo de la planta en sí es mayor, la eficiencia, me refiero a la eficiencia. Una planta que tenemos actualmente puede andar en un orden de eficiencia de 95 al 97%. Es decir, que de 100 metros cúbicos entregamos 97 a distribución. Una planta de un pozo, dependiendo de las condiciones de calidad de agua, puede tener un rechazo de un 30%. Ok. Los comentarios finales, coronel, don Edwin Francisco Pacheco. Bueno, decirle que el medio ambiente no solamente es de nosotros, del gobierno, el medio ambiente es de todos nosotros. La conciencia comienza desde cada uno de los hondureños. Usted hizo una introducción hablando de Israel. Honduras es bendecida con selvas, bosques de pino, lagos, ríos. Cuidémoslo. Si no lo cuidamos nosotros, no lo va a cuidar nadie. Y eso es por cada uno de los hondureños. No tenemos otro lado donde ir. Esta es nuestra tierra, una tierra bella, y tenemos que cuidarla. Me dice el dirigente campesino Alexander Hernández que en el departamento de Lloro sacan más de 100 rastras de madera de los bosques de ese departamento diariamente. Ahí los del ICF y las alcaldías como la de Orito solo se prestan, dice, para estas situaciones. Por favor, a la fiscalía que investigue a esa alcaldesa de Lloro por asuntos ilícitos. La destrucción de los bosques de Lloro están siendo destruidos por grupos de narcotraficantes. ¿Qué información tienen ustedes de esto? En el departamento de Lloro, al igual que Olancho, son de los principales departamentos con un potencial forestal alto. Los aprovechamientos forestales que se han dado en los últimos 2 años y en el año anterior en particular, en mi gestión, están muy bien supervisados, bastante evaluados por la Fiscalía, y quizá el mensaje que da el ciudadano pues deberá tener algún singular punto de referencia. A lo mejor me gustaría que luego nos dé algo más de contexto. Reconozco en todo caso, y mencionó el tema de la alcaldesa de Llorito, que en Llorito se dio un tratamiento especial el año anterior y en general en el departamento de Lloro. Quisiera, licenciado Álvarez, al cierre, tal como usted lo ha pedido, iniciar el agradecimiento de su introducción, también ayudado por las palabras del honorable diputado Sabas, en el sentido de que no debemos ver esto con ojos políticos, de colores, y mucho menos creyendo de que es responsabilidad de los gobiernos municipales y en particular del gobierno central la responsabilidad de generar conciencia para racionalizar el agua. Es una responsabilidad de todos los hondureños. Del otro lado, valorar todos los mensajes que el auditorio nos ha dado. Todos tienen un grado de realidad, valorar los mensajes, pero por supuesto aquellos que coinciden en que esta crisis nos debe unir como pueblo, pensando no solamente en superar la crisis en el corto plazo, sino en una planificación de mediano y largo plazo, con lo cual yo reitero una buena parte de las peticiones que se tomaron ayer en el marco del SINAJER, el ajuste de las políticas y los protocolos legales que tenemos para hacer planificaciones, pensando en que dentro de 10 años vamos a ser cerca de 15 millones de hondureños y que por supuesto la demanda de agua
y calidad ambiental en general tendrá una mayor demanda. Y por supuesto, licenciado Álvarez, agradecer a usted el espacio inmediato que nos ha dado para acercarnos a una buena parte del Auditorio Nacional a efecto de hacerle conciencia de que el tema del agua tiene una relación directa con la buena gestión del recurso forestal, caso en el cual estamos plenamente comprometidos como gobierno para hacerlo de la mejor manera. Ok, muchas gracias, ingeniero. La última pausa comercial para escuchar también el comentario final del ingeniero Roque Andrade. ...902... comentario de unos 30 segundos, ingeniero Andrade. Sí, gracias. Gracias por el espacio. Creo que es un espacio de importancia para que podamos llegar a la población. Pedirles especialmente su cooperación y comprensión. Sabemos que el Distrito Central es un sistema complejo de operar y que las conformaciones topográficas que tiene en algunos momentos generan situaciones que generan reclamos en algunos de nuestros usuarios. Pero si nosotros cooperamos, si nosotros los que vivimos en las zonas bajas tenemos una cultura de ahorro del agua y hacemos controles de nuestras fugas, una vez que hemos quedado abastecidos, permitiremos que las condiciones en la red mejoren y que ese servicio también llegue a las zonas más elevadas. Comprensión en el tema de que obviamente tenemos un sistema que estamos reparando y que tenemos que ir rehabilitando. También decirles que estamos trabajando fuertemente en la incorporación de tecnología, en la medición de todos los sistemas, porque lo que no podemos medir, no podemos regularlo. Estamos fuertemente trabajando en eso, tenemos el apoyo directo del alcalde, de la alta gerencia, de la gerencia metropolitana, y hay equipos que están 24 horas tratando de esos temas para poder llevarlo de la mejor manera. Y yo me voy diciéndoles que en efecto debemos exigir políticas públicas más eficientes con el ambiente, para garantizar no solo buen oxígeno, sino agua, proyectos para almacenar agua. Estoy consciente de eso y como uno de los 9 y pico de millones de hondureños reclamo eso, políticas públicas más eficientes. Pero igual, cada uno de nosotros debe poner de su parte. Totalmente. Cada uno de nosotros en nuestras casas debe poner un grano de arena en esta tarea. Totalmente. De ahorrar agua, porque a otros es que no les llega. Si nosotros las desperdiciamos, estamos afectando a otros. Cada uno de nosotros debe estar consciente del problema, no incendiar los bosques, y si esto no cala hondo, pues la Fiscalía debe reunirse con las otras instituciones del Estado para ver cómo enfrentan con más energía el comportamiento de los pirómanos. Totalmente. No, nosotros tenemos como ciudadanos también una cuota de participación e involucramiento en este asunto, de aprender a convivir y mitigar los efectos del cambio climático y ahorrar agua sobre todo. Ahorrar agua sobre todo. En cada casa debemos asumir ese compromiso este año y los subsiguientes, porque el cambio climático convive con nosotros. Llueve menos, llueve poco, pero cuando llueve fuerte, hay que almacenar el agua. Ahí entran las políticas públicas para almacenarla y nosotros ahorrarla. Todos, muchas gracias, buenos días.